¿Qué tal, gente del terror? Yo soy Mr. Halloween y hoy veremos las 7 mejores películas de brujería. Número 8. Esta película está escrita y dirigida por Rob Zombie y narra la historia de Heidi Hawthorne, una estrella de radio que tiene un programa de rock en una estación de radio de Massachusetts. Un día recibe una misteriosa caja de madera que contiene un disco de vinilo grabada por una banda de rock llamada The Lords. Pero cuando Heidi escucha el disco, este se reproduce al revés y se siente abrumada por unas visiones terribles que comenzará a tener. Sin saberlo, Heidi despertará un mal terrible que llevaba más de 300 años oculto en la ciudad y descubrirá que ese vinilo está relacionado con la brujería y otras prácticas ocultistas. Es entonces que Heidi se convertirá en una pieza clave que utilizarán las brujas para extender su reinado de terror en la tierra. Número 7. Película dirigida por Osgood Perkins y Número 6. Esta película es dirigida por Denis Rovira y cuenta la historia de Alicia, una enfermera que vuelve a su pueblo natal junto a su marido Mike y a su hija Nora, en busca de reconstruir su vida, pero se ve obligada a enfrentarse a un terrible pasado que creía que había olvidado, ya que debe de cuidar de su madre anciana Victoria, que ha caído en un coma profundo desde hace un mes. Alicia se reencuentra con su hermana menor y Nora conoce a Luna, una niña bastante extraña que hace que Nora comience a tener cambios y que Alice piense en un complot malvado después de que la nombraran como heredera y encontrará las herramientas que usaba Victoria para practicar brujería y sin saberlo entra a su plan del que Nora forma parte y Alice tendrá que buscar la forma de salvarla. Número 5. Película dirigida por Iain Softley, narra la historia de Caroline Ellis, una enfermera que comienza a trabajar en una casa de Nueva Orleans. Ahí cuidará a Ben, un hombre mayor que sufrió un derrame cerebral y debido a esto ya no puede hablar. Caroline conocerá a Violet, la esposa de Ben que actúa bastante sospechosa y espeluznante. Violet le entrega a Caroline una llave maestra que puede abrir todas las puertas y Caroline va al ático en donde encuentra una habitación secreta llena de hechizos, cabellos y huesos que se usan para practicar magia vudú. Caroline decide ayudar a Ben pensando que su esposa lo había hechizado y Caroline poco a poco se irá adentrando en un misterio en el que conocerá el siniestro pasado de la casa que la llevará a experimentar situaciones que no creía que fueran posibles. Número 4. Esta película está dirigida por Gareth James. Cuenta la historia de Jess, una escultora que intenta recuperar la custodia de su hija Chloe. Chloe y su novio Danny deciden jugar una broma que desafía una leyenda urbana y llaman a la puerta de una bruja llamada Mary Arminoy. Pero lo que no saben es que Danny será perseguido por un demonio que lo hará desaparecer. El demonio también persigue a Chloe. Es por eso que Chloe decide huir a la casa de su madre para quedarse con ella. Pero el demonio no tardará en encontrarla y la acechará en la casa, mientras que el detective Boardman investiga la desaparición de Danny y Chloe experimentará cosas que marcarán su vida para siempre. Número 3. Película dirigida por Sam Raimi y gira en torno a Christine Brown, que trabaja como oficial de préstamos en un banco de Los Ángeles. Ella compite con un colega por el puesto de subgerente y para impresionar a su jefe decide negar la solicitud de una anciana para una extensión de un préstamo hipotecario. Debido a esto, la anciana lanza una maldición sobre Christine, amenazando su alma con una condenación eterna. Esto hace que Christine busque la ayuda de un psíquico para librarse de la maldición, pero se enfrentará a varios obstáculos y descubrirá que el precio para salvar su alma puede ser más alto de lo que esperaba. Número 2.
Esta película está dirigida por Daniel Myrick y Eduardo Sánchez. Narra la historia de tres jóvenes que viajan a un pueblo en busca de una leyenda local. Ellos entrevistan a las personas del pueblo y se adentran en el bosque para confirmar si la leyenda de la bruja de Blair es real o no. Pero lo que solamente era una pequeña excursión de 2 días para recopilar imágenes sobre la bruja de Blair se convierte en una completa pesadilla, ya que los jóvenes se perderán en el bosque y comenzarán a escuchar ruidos horribles que hará que los jóvenes luchen para buscar una salida y así evitar un terrible final. Número 1. Esta película está dirigida por Robert Eggers y narra la historia de una familia de colonos cristianos que son excomulgados de su congregación, y William, el padre de la familia, junto a su esposa y sus 5 hijos tienen que asentarse en pleno bosque que se cree que está controlado por un mal sobrenatural. Ellos comenzarán a experimentar fenómenos inexplicables, y uno de los hijos desaparecerá misteriosamente sin dar señales de vida. Ante esto, la familia acusa a su propia hija de ser una bruja, pero ella defiende su inocencia. Y esto hará que la familia sea puesta a prueba, y todas las decisiones que tomen traerán consigo terribles consecuencias. Estas son las mejores películas de brujería que podrás encontrar para hacer una maratón de películas esta noche. Pero yo sé que aún no estás satisfecho, así que mira este video de las mejores películas de terror que puedes ver en HBO Max. Si te gustó el video dale like y no olvides suscribirte, tendrás videos todas las semanas. Yo soy Mr. Halloween y te deseo una feliz y aterradora noche.